Bueno, buenas tardes. Yo soy Tomás Hutchinson, soy profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y en la de La Plata y Mar del Plata. Y bueno, la idea es dar un curso teórico-práctico sobre Derecho Administrativo, fundamentalmente sobre teórico-práctico sobre la administración, sobre la actividad de la administración. He estado 26 años en la justicia, lo cual es tiempo suficiente para agotar a cualquiera. Y ahora me dedico a la profesión, pero fundamentalmente mi vocación ha sido por la docencia, por lo cual en este momento empezamos un nuevo método de esto de la grabación para ver si puede ser entendida una materia que es fácil, no es una materia difícil, se ha hecho difícil muchas veces por cuestiones terminológicas. Y bueno, la idea entonces es que esto pueda ser entendido sin demasiado problema por cualquiera que se dedique al derecho y que escuche este curso. Por cierto, es que yo me voy a referir a lo que es el derecho administrativo argentino. Por cierto, el derecho administrativo tiene mucho que ver con el ordenamiento al cual está vinculado. Y partimos de la base de que en Argentina, siendo un país federal, el derecho administrativo, como es un derecho público, es una facultad que las provincias no delegaron a la nación cuando se constituyó el país en 1853. Todas las cuestiones de derecho público, y en esto está incluido el administrativo, son regulados por las provincias. Por lo tanto, tenemos nosotros aquí 23 provincias, una ciudad autónoma que es la de Buenos Aires y la Nación. Si contamos, tenemos 25 derechos administrativos, o sea, porque tienen cada uno una particularidad según cómo ha sido regulado en el respectivo reglamento. Por cierto, partiendo de la base que todos deben ajustarse a lo que dispone la Constitución Nacional. Por cierto que las diferencias mayores se dan en los procedimientos, en el proceso, no quizás en la parte general del derecho administrativo, pero hay que hacer hincapié en esto porque es importante. ¿Yo a qué me voy a referir? Bueno, de todos estos derechos posibles que uno puede explicar, me voy a referir al derecho nacional, porque evidentemente es el más importante, porque la nación es la que tiene las mayores facultades y a quien realiza la mayor actividad desde el punto de vista de importancia en lo que hace a la función administrativa. Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y por tanto entonces el derecho nacional es al cual yo me voy a referir. Esto que digo, si bien me refiero al derecho nacional, creo que aquello que hace a la parte general del derecho administrativo es predicable de casi todos los derechos. Podrá haber algunas diferencias de detalles, sin duda alguna, porque según el ordenamiento, pero me parece que hay ciertas cuestiones generales que son aplicables a todo aquel derecho que por lo menos está unido al cual fue el derecho continental europeo, o sea, el derecho administrativo francés y al español, del cual nosotros somos recipendiarios. Cierto es que nuestra Constitución Nacional en 1853 fue tomada de la de Estados Unidos, y es sabido que el derecho administrativo en Estados Unidos es muy distinto al nuestro, pero nosotros hemos podido amalgamar sin duda alguna un derecho sustantivo continental europeo, tanto sea en civil, comercial, penal o administrativo, con esta Constitución de Estados Unidos, de la cual casi copiamos la mayor parte de su articulado. Es decir, de todas maneras, por nuestra idiosincrasia, por nuestra manera de ser y demás, no siempre se ha interpretado esta Constitución de la misma forma como lo hizo Estados Unidos con la suya. Por otra parte, en nuestro país, las provincias que no tomaron, digamos, sus constituciones se hicieron de acuerdo a la nacional, pero teniendo en cuenta todo lo que había ocurrido durante la época colonial, y sin duda alguna que siguieron con un derecho público tal como se había desarrollado en la colonia, con las modificaciones que van surgiendo desde la independencia. Pero sin duda alguna que cuando uno puede ver lo que es el derecho procesal administrativo y demás, esto siguió siendo bastante parecido a como ocurría en la colonia. Lo que ocurrió distinto fue el régimen nacional, pero después de tantos años
Ambos, tanto los provinciales como el nacional, han ido, ha habido una confluencia entre ambos y ahora podemos decir que si bien han tenido un origen diverso, hay bastante unidad en el contenido. Por tanto, entonces vamos a ver este derecho de la administración pública, teórico y práctico, y eso es lo que yo voy a intentar explicarles a ustedes, repitiendo que tomo como base para ello lo que es el derecho administrativo nacional de Argentina. Con esto termino esta introducción y ya pasamos a la segunda parte. Para empezar esta segunda parte vamos a comenzar hablando un poco de las funciones. Podemos hablar de funciones públicas, que son aquellas que hacen al bien común, al interés general. Las funciones estatales, que por cierto son las funciones públicas que cumple el Estado. En Argentina no toda la función pública la cumple el Estado, sino que en ciertas circunstancias el Estado acude a entidades intermedias, a entidades privadas o a veces llamados entes públicos no estatales para que cumplan una función que el Estado, para el cual el Estado las habilita para ello. Es el caso de los colegios profesionales, de las corporaciones profesionales, de las cooperativas de servicios públicos, de los concesionarios de servicios públicos. Entonces, son funciones públicas, pero no las cumple el Estado. Pero sin duda alguna que la mayor parte, la más importante de las funciones públicas las cumple el Estado, por eso hablamos de funciones estatales. Y dentro de la función estatal, nosotros en este sistema nuestro que tenemos de separación de poderes, uno puede hablar tranquilamente de tres funciones que son distintas, sin ninguna duda. En nuestro país, el único poder que hace leyes y que por tanto tiene la función legislativa es el Congreso, legislatura se llama en algunas provincias, es el Parlamento en el orden nacional bicameral, quien sanciona las leyes que pueden ser producto de un proyecto del Ejecutivo o proyecto de las mismas cámaras. Entonces, la ley tiene un procedimiento de sanción que no tiene ninguna otra norma en la nación, ni en las provincias, es un procedimiento de sanción muy especial, según sea bicameral o unicameral la legislatura, y que tiene unos efectos según nuestra Constitución, que tiene una gradación, una jerarquía de normas. El artículo 31 dice esta Constitución, las leyes, el reglamento, está estableciendo una jerarquía, o sea, esta ley tiene un procedimiento de sanción y unos efectos después de sancionada que no la tiene ninguna otra norma nacional. Por tanto, excluyendo sin duda alguna la Constitución. Por tanto, esta sanción de la ley solamente corresponde al Congreso. Por eso creo que es bastante sensato atribuir que la función legislativa es el dictado de leyes. Por cierto que hay otras normas que son materialmente legislativas, el caso del reglamento, por ejemplo, pero por cierto que este reglamento no tiene ni una forma de sanción como la ley, ni siquiera los efectos de la ley, ni la jerarquía de la ley. Por tanto, si yo aplico la denominación de función legislativa a esto, estoy agrupando cuestiones que no son homogéneas, cuestiones que son muy distintas, que tienen consecuencias jurídicas distintas, que tienen causas distintas, y por tanto estaría agrupando en una misma definición un grupo muy heterogéneo de cosas. La verdad que las definiciones son útiles o inútiles, me sirven o no me sirven. Lo mismo pasa con las clasificaciones. Si yo hago una clasificación tan amplia que agrupo cosas que son muy diferentes, cuando nombro esta definición, cuando nombro esta clasificación, tengo que explicar a qué me refiero. Entonces ya la clasificación no me sirve, porque cada vez tengo que volver a explicar esto. ¿Sí? La definición y la clasificación sirve para que cuando yo me refiera a ellas no haga falta explicarlo. Por tanto, si yo agrupo cuestiones que son heterogéneas, esta definición o esta clasificación va a ser totalmente inútil. Por eso, no habiendo nada como la ley en su procedimiento y en sus efectos, parece correcto decir que la función legislativa es justamente el dictado de una ley y las demás se le parecerán, pero no son lo mismo, y símile no es idem. Entonces, digamos, para este curso, me parece sensato
dar la definición de función legislativa a la sanción de una ley por el Congreso. Del mismo modo, los jueces resuelven conflictos, los jueces resuelven controversias entre partes, resuelven controversia entre partes en forma imparcial e independiente de las partes, resuelven un conflicto entre partes con fuerza de verdad legal. Lo que el juez dice cuando queda firme la sentencia no se puede rever nunca más, o sea, tiene el efecto de cosa juzgada. Además, en nuestro país, los jueces son los únicos que pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma. Por tanto, esta función que hacen los jueces no la cumple ningún otro funcionario del Estado. Podrá hacer cosas que se le parecen, pero no es lo mismo, y acá hay mucha diferencia respecto a alguna actividad que yo pueda equiparar a una controversia, a una decisión por parte de la Administración, con esta controversia decidida por los jueces. Ni fuerza de verdad legal, ni puede declarar la inconstitucionalidad, ni es imparcial e independiente de las partes. Y esto es lo que llamamos función judicial o función jurisdiccional. Después voy a explicar un poco esto de lo jurisdiccional. Entonces, esta función judicial en Argentina solamente lo cumplen los jueces. Los jueces que cada constitución nacional o provincial determina cómo llegan a acceder a ser jueces, o sea, que tienen una serie de requisitos para hacerlo, una serie de consecuencias si cumplen mal su función, o sea, hay toda una regulación respecto a esta función judicial que cumplen los jueces. Y solamente los jueces cumplen esta función con este alcance. La Administración, por cierto que dicta normas materialmente legislativas, los reglamentos, pero que no son como una ley. Por cierto que por ahí cumplen una función que materialmente se puede tener una cierta semejanza con la de los jueces, resuelven una controversia, resuelven un recurso que plantea un particular. Pero acá no hay tres partes, no hay tres sujetos. Yo siempre digo que el 3 es un número muy importante. 3 son las personas divinas, 3 son los poderes del Estado, 3 son los sujetos del proceso, 3 son las personas que hacen falta para que funcione bien un matrimonio, y puedo seguir hablando de la importancia de este número 3. Entonces, un recurso que puede resolver la Administración no puede equipararse de ninguna manera a un proceso que resuelve un juez, porque ni es imparcial, ni es independiente, por más que pueda ser ecuánime, ni lo hace con cosa juzgada, ni puede nunca en un recurso declarar la inconstitucionalidad de una norma. En Argentina tenemos algunos tribunales que se parecen más a los jueces que la resolución de un recurso, el Tribunal Fiscal, por ejemplo. En el Tribunal Fiscal, por cierto, hay una parte del particular. La Administración, digamos, en el Tribunal Fiscal está decidiendo sobre las decisiones respecto a los tributos que resuelve el ente que trata de los tributos, que se llama la Administración Federal de Ingresos Públicos. Pero si bien el Tribunal Fiscal está resolviendo el pedido del particular y la AFIP hace una contestación de este recurso, no es un juicio, no es un proceso, se le parece, pero la decisión que toma el Tribunal Fiscal no hace cosa juzgada, porque después puede ir un juez y, por cierto, no puede declarar la inconstitucionalidad de ninguna norma el Tribunal Fiscal. O sea, es lo más parecido a la actividad de los jueces, pero tiene todavía bastantes diferencias. Por tanto, entonces, a esta función que cumple la Administración lo llamamos función administrativa, que es aquella función que ni legisla ni juzga, ni legisla ni resuelve controversia entre partes. Esto es, si tomamos residualmente, la función administrativa es aquella función estatal y por tanto pública que cumple el Estado cuando ni legisla ni juzga.
Y cuando digo esto, estoy ya aclarando que la función administrativa no solo lo puede cumplir el Poder Ejecutivo o el Poder Administrador, sino también los jueces. Los jueces cuando nombran empleados, porque acá no hay un proceso, cuando compran papeles, porque tampoco hay un proceso, cuando arreglan ascensores, acá están haciendo exactamente lo mismo que hace el Poder Ejecutivo, y no me estoy refiriendo a la actividad judicial, sino que es una actividad que tiene que cumplir los jueces, normalmente la Corte Suprema o el Superior Tribunal de cada lugar, que es el que cumple esta tarea. ¿Para qué? Como accesoria de la función principal, que es juzgar. O sea, compra papeles para la sentencia, arregla ascensores para que puedan ir los litigantes, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre con el Congreso, con el Parlamento, con la legislatura, que también arregla ascensores, que también nombra empleados, que también deja cesante empleados, y esta es una función administrativa que coadyuva a la función legislativa, pero que no puede equipararse en absoluto a la función legislativa. Por tanto, entonces, mientras la función legislativa y la función judicial solamente la cumplen el Poder Legislativo y el Poder Judicial respectivamente, la función administrativa la cumplen los tres poderes. En dos casos, el legislativo y el judicial, accesoria de la principal. En el otro caso, es la totalidad de la función que cumple este poder administrador. Yo dije que había que distinguir, quizás porque hay una confusión en Argentina, o por lo menos hay terminologías diversas respecto a cuando hablamos de una posible actividad jurisdiccional de la administración que no sería igual a la actividad jurisdiccional judicial. Y esto creo que deriva de una confusión cuando normalmente se dice que el juez dice el derecho y se habla de ius dicere. Esto no es incorrecto, el ius dicere es decir el derecho, pero el juez dice el derecho de forma distinta. Lo que hace el juez es ius dicare. Dicere y dicare son verbos de distinta, digamos, una es de la primera declinación y la otra es de la tercera declinación, no tienen nada que ver uno con otro. Uno dice el derecho juzgando, ius dicare, de ius dicare viene juzgar, de ius dicare viene adjudicar, o sea, el juez adjudica a cada uno lo suyo cuando juzgue, o sea, dice el derecho, aplica el derecho al caso para resolver el caso, o sea, aplica estrictamente el derecho, la ley, la norma, el principio general del derecho, el ordenamiento para resolver una cuestión. La administración, cuando dice el derecho, el ius dicere, no lo hace para cumplir la ley. Dice el derecho para el interés público. O sea, cuando la administración cobra el impuesto, cuando dicta un acto condenando o tratando de percibir un impuesto, no lo hace para cumplir con el Código Fiscal, sino que lo hace para recaudar fondos por el bien común. O sea, tiene que aplicar el derecho, pero como un medio para su fin. Cuando yo me casé enamorado, como estoy ahora, pero me casé no para cumplir con la ley de matrimonio, sino porque quería casarme. Que tenga que casarme de acuerdo al matrimonio es una cosa distinta. Yo no sé si ven la diferencia. El juez justamente busca en la ley, en el derecho, para resolver el caso. La administración aplica el derecho para recaudar fondos. Es decir, lo importante es el fondo para el bien común y no el derecho que está aplicando. Lo debe aplicar, pero no es consustancial al problema. Entonces, una cosa es decir el derecho y otra cosa es decir el derecho juzgando, ius dicare. Por tanto, no hay actividad jurisdiccional de la administración. La administración cumple una actividad administrativa y si en todo caso está resolviendo un recurso, pues está resolviendo un procedimiento impugnador. Y si yo hablo de jurisdicción, y entonces tendría que distinguir entre jurisdicción judicial y jurisdicción administrativa, con lo cual estoy en el mismo punto de partida. Siempre lo importante es que sea judicial o administrativo y no como califica este tipo de función. Entonces, la administración dice el derecho, ha aprobado, ha aplazado, habilitado, cesanteado, designado, autorizado, y está diciendo el derecho. Está haciendo nacer una relación jurídica, modificándola o extinguiéndola, y yo no puedo ignorar esta relación jurídica. O sea, tiene a veces una impronta muy parecida a una sentencia. Por ejemplo, el acto administrativo que me deja cesante, yo no puedo ignorarlo, porque me ha declarado el derecho y me ha
extinguido una determinada relación jurídica. Por cierto, a veces este acto administrativo se puede ejecutar de oficio, es ejecutorio, no hace falta ir a un juez, con lo cual tiene una impronta muy especial. No todo acto es ejecutorio, no todo acto puede ejecutarse de oficio, pero acá, en todo caso, le estoy reconociendo una fuerza bastante parecida a la sentencia. Lo que ocurre es que siempre de un acto administrativo, de un reglamento, de un contrato administrativo, yo puedo acudir a un juez. Nuestra Corte Nacional, hace muchos años, interpretando el artículo 18 de la Constitución Nacional que habla de la defensa en juicio, dijo: siempre debe haber para un ciudadano, para un particular, para un habitante, una instancia judicial al menos suficiente y adecuada. O sea, siempre debo poder acudir a un juez a discutir mi discrepancia con otro particular, con la administración, con quien fuere. O sea que siempre de un acto administrativo, de un reglamento, de un contrato, yo puedo ir a un juez. O sea, siempre tengo una instancia judicial posterior. Por eso nuestra tutela judicial efectiva nace con la Constitución de 1853. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esta fue la interpretación que dio nuestra Corte. Entonces, por más que algo pueda parecerse, por más que el acto tenga fuerza ejecutoria, declare el derecho y demás, nunca va a tener el alcance de una sentencia, porque puedo acudir a un juez que va a revisar a esto y él sí va a dictar una sentencia que va a poner punto final a la cuestión. Aquello se parece, pero no es idéntico. Pero bueno, lo que yo sí debo decir es que dice el derecho de una forma distinta a los jueces, pero dice el derecho. Y además de esta potestad o esta autotutela declaratoria, esta autotutela ejecutoria, tiene la autotutela revocatoria. Puede ir contra sus propios actos, puede revocar sus propios actos. Y esto es sumamente importante, porque esto es una posibilidad que sea una facultad, esto es una prerrogativa que tiene el Estado. Y esto es importante hablar de prerrogativa porque el derecho administrativo se maneja con prerrogativas y con garantías. Pero sin duda alguna el régimen administrativo se basa en prerrogativas. Cuando yo decía que el poder administrador cumple la función administrativa, vamos a estudiar en derecho administrativo que esta función, este ejercicio de la función administrativa. Pero cuidado, este ejercicio de la función administrativa no siempre se hace bajo un régimen administrativo. Se puede hacer bajo un régimen de derecho privado. Entonces, me interesa la función administrativa que se cumple bajo el régimen administrativo, bajo un régimen de exorbitancias, de prerrogativas de la administración. No cuando cumple esto bajo un régimen de derecho privado. De todas maneras, aun cuando cumpla esta función con normas de derecho privado, por ejemplo, cuando la AFIP contrata un local para los impuestos y lo hace por el Código Civil, esto se va a regir sin duda alguna por el Código Civil. Pero no todo, porque para contratar ese local debió hacer una selección del contratista. Licitación pública, privada, concurso de precios, el que fuera. O sea, no tiene la libre posibilidad de contratar con quien quiera. Y si puede hacer una contratación directa que se le parece, esto tiene requisitos para que se pueda hacer. O sea, que no es igual a cuando contrata un privado. Entonces, el procedimiento de selección, la competencia de quien contrata, esto se va a regir siempre por derecho público. Con lo cual quiero decir que aún aquella función que cumple bajo el régimen privado no lo hace nunca exactamente igual a un particular, porque tiene siempre cuestiones de derecho público que hay que ver en este mismo régimen de esta actividad que está cumpliendo. Esto en todo caso es muy importante y lo veremos en su momento para ver a qué juez voy. Pero lo que quiero resaltar es que si bien no lo cumple estrictamente y totalmente bajo el régimen administrativo, algo de eso sí está regido por el derecho público. Pero entonces esta función administrativa,
cumplido bajo este régimen de exorbitancias o de prerrogativas, es lo que hace al derecho administrativo, que es un régimen de prerrogativas y de exorbitancias, pero al mismo tiempo de garantías. O sea, como tiene estas facultades el particular, en la administración hay facultades del particular, potestades y derechos. Fíjense ustedes que en el contrato la administración puede, sin ninguna duda, alterarlo, modificarlo, rescindirlo, imponer multas, pero el particular tiene una serie de garantías que no tiene otro particular. Por ejemplo, la intangibilidad de remuneración del contratista, o sea, los mayores costos, todo aquello que puede hacer a lo económico, tiene que mantenerse para el cumplimiento del contrato. O sea, que así como tiene ciertas prerrogativas del Estado que el particular debe aceptar, también tiene el particular ciertas garantías que un contratista privado no tiene frente a otro. O sea, este régimen de exorbitancias y garantías es un régimen muy especial, es un régimen que se conoce como el régimen del derecho administrativo. El derecho administrativo, entonces, lo que tiene que hacer es, para que sea un derecho armónico y que cumpla con el Estado de Derecho, es ser equilibrado entre prerrogativas y garantías, entre potestades y derechos. Siempre viene la garantía e inmediatamente viene la prerrogativa e inmediatamente la garantía. Esto es necesariamente así. Y esto ocurre en cualquier régimen de los que uno conoce de Estado de Derecho. El Estado hará pocas cosas o muchas cosas, pero siempre la hace de esta manera. Cuando el Estado tiene que clausurar un negocio por falta de higiene, lo hace directamente, no hay una consulta con el particular, no hay un acuerdo de voluntades porque es imposible. Lo mismo cuando hace una requisa, un comiso, esto necesariamente debe hacerlo así, y lo hace así, desde el Estado más liberal hasta el Estado más totalitario. Esto no hay otra forma de cumplir con este tipo de función. El derecho administrativo también es importante en esto. Sin duda alguna que uno conoce varias, tríades o varios ciclos de derecho. Primero los civiles y políticos, después los económicos y sociales y ahora lo que se llama el ambiental y demás, que son los de tercera generación. Por cierto que lo que debe hacer el derecho administrativo, sobre todo con aquellos derechos sociales y de tercera generación, al cual no todos pueden acceder, porque quizás no tengan medios o no tengan conocimiento, o lo que fuere, es tratar de que esta gente pueda gozar de estos derechos. Por esto tiene que hacer una coordinación entre los derechos civiles y políticos y los económicos y sociales para que tratar de llegar a una igualdad en la sociedad. Por eso hablamos de un Estado social de derecho. O sea, además de ser equilibrado entre garantías y prerrogativas, también debe coordinar respetando los derechos civiles y políticos, tratar que los económicos y sociales y de tercera generación lleguen a la mayor cantidad de gente posible, y acá sin duda alguna que puede afectarse a aquellos derechos civiles y políticos. Por ejemplo, yo expropio propiedad pública para hacer un túnel. Esto estoy quitando una propiedad de alguna manera a un particular para que otros puedan gozar de una necesidad de circulación, por ejemplo. Entonces, esta coordinación también lo debe hacer el derecho administrativo. Entonces, es un derecho importante, un derecho que abarca el ejercicio de esta función administrativa, y por tanto creo que hay que decir que, si bien no es un derecho general, porque no abarca a todas las personas, sí abarca a todas las personas cuando se ejerce la función administrativa. O sea, es un derecho que se refiere a una función. Hablamos de un derecho común, es el derecho común público. Así como el común privado es el civil, este es el común público. Así como el civil dicen que es la madre del derecho, este es el padre. Y entonces esto es importante para esto. Ante una laguna del derecho administrativo, no voy al Código Civil, sino que debo ir a otras normas de derecho público, a principios de derecho público. Es decir, como decimos acá en Argentina, que hay tanto derechos administrativos como provincias y nación y ciudad autónoma existen. Si yo estoy en la provincia de Corrientes y tengo una laguna del derecho administrativo, voy a los principios
principios del derecho público de esa provincia. Si tampoco encuentro nada, voy a ver qué principio de derecho público en otra provincia o la nación me sirve para resolver el caso. O sea, cuando hablo de principio de derecho público de otra provincia, estoy hablando también de normas expresas de esta provincia. Y cuando no encuentro nada en derecho público de la provincia, de otras provincias, de la nación, recién voy al Código Civil analógicamente, nunca supletoriamente. Entonces, porque evidentemente el Código Civil no legisla una situación tan especial como es prerrogativas, garantías, coordinación de derechos. Entonces, normalmente no ha creado una solución para el caso, sino que tengo que tomar una solución particular y hacerla para esta situación colectiva que es muy diversa. Entonces, es un derecho común público, y esto tiene importancia en cuanto a la solución de los problemas que pueden plantearse con la laguna del derecho. Con esto terminamos esta segunda capítulo de este curso que queremos llevar adelante.